Vamos a comenzar entonces la actividad de nuestro taller del día de hoy y voy a empezar consultándoles si conocen o identifican estas siglas. CTE, no la ubican, no hay inconveniente. Eh, Esto es Common Table Expression. Y ahora para poder dirigir un poco más la búsqueda, le voy a agregar que estamos en el contexto de SQL y vamos a ver el buscador que nos responde. En este caso, por ejemplo, tenemos expresiones comunes de tabla en el contexto de SQL Server. Pero no es el concepto del CTE, no es exclusivo de SQL Server, sino es un concepto asociado a SQL. Vamos a ver aquí el concepto más general, que es CTE en base de datos. La expresión común de tabla es una poderosa característica de Transact SQL. Bueno, lo vuelve a llevar al contexto de SQL Server. Transact SQL es el lenguaje de consultas de SQL Server. De todas maneras, se está refiriendo a trabajar las tablas como tablas, las consultas, trabajarlas como tablas temporales. Y en general, desconocemos el concepto de CTE, pero es ya hace bastantes años que ha sido definido y creado. Yo voy a poner estándar SQL. Aquí vamos a ver en este. Bueno, por ejemplo, aquí nos dice que el Common Table Expression fue introducido en el estándar de SQL para simplificar consultas en donde manejamos, por ejemplo, consultas anidadas, consultas dentro de consultas. Nos facilita la definición de esas consultas, y aquí nos está refiriendo que, por ejemplo, en SQL Server, ya desde el año 2005 había sido introducido. Eh, voy a poner la referencia, vamos a ver PostgreSQL, desde cuándo. Ya aquí,
en la versión 16, por supuesto que la última versión de PostgreSQL ya está incorporada, pero en algún momento había referenciado que desde la versión 8, sí, a ver, ¿cuál es la historia de...? Muy bien, aquí tenemos una referencia de que en el año 99 aparece la definición en el SQL estándar, aparece la definición, pero las primeras implementaciones comienzan a aparecer en 2007, dice aquí. Pero ya la referencia anterior, estamos viendo que en el 2005 SQL incorpora la, eh, las expresiones comunes para tablas, y vamos a ver que una de las características de las expresiones comunes de tablas es que en general suelen ser más rápidas que las consultas, ya que los resultados de esas consultas son almacenados en memoria, con lo cual se reducen el número de operaciones de entrada-salida a disco requeridas para recuperar esos datos. Muy bien, esto es lo que queríamos empezar referenciando, porque ahora a continuación, adelante. Buenas, ¿qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Adelante, toma asiento, ya estamos. Dentro de los problemas que habíamos propuesto para trabajar dentro del taller, teníamos este, este problema que en el organigrama de una empresa, el organigrama de una empresa está representado por una tabla cuya dependencia jerárquica se representa mediante una autorreferencia. Se desea conocer el nivel de cada uno de los componentes. Entonces, hay una tabla que le podemos llamar jerarquía y tiene una foreign key. Cuando dice autorreferencia, tiene una clave foránea a sí misma que le estaría indicando cuál es el padre de de ese registro. Entonces, podemos tener la organización estructurada en gerencias. Cada gerencia puede tener su área, su sector, y dentro de cada sector puede haber una cierta oficina. Entonces, se establece una jerarquía. La oficina pertenece a un sector, el sector pertenece a un área, el área pertenece a una gerencia y la gerencia pertenece a la organización. Entonces, queremos construir una consulta que nos permita conocer a qué nivel pertenece una cierta fila
un cierto registro en qué nivel de la jerarquía se encuentra. Muy bien. Vamos a aprovechar entonces que hoy en día disponemos de la inteligencia artificial que nos colabora en la construcción del código. Si no nos acordamos de memoria la sintaxis y el concepto, voy a abrir en este caso el asistente copilot y le voy a entregar el, el texto de mi problema y le voy a consultar si puede generar, generar el código SQL correspondiente. Entonces, está diciéndonos, vamos a esperar que termine, así vamos a revisar el texto. Muy bien. Para representar un organigrama de una empresa en una base de datos y calcular el nivel jerárquico de cada componente, se puede usar una tabla con una columna de autorreferencia, que es lo que estábamos explicando al principio, y una consulta recursiva. Aquí tenemos un ejemplo y para el ejemplo para construir la jerarquía lo hace sobre una tabla empleados y esa tabla empleados, por ejemplo, establece la jerarquía con el jefe. Bueno, esa foreign key está referenciando a la misma tabla. Ahora vamos a ver cuál es la consulta y fíjense que eh, está usando la cláusula para el CTE, es esta cláusula with. Entonces, voy a copiar el código SQL que me provee y lo voy a llevar al contexto de la base de datos. En este caso tengo la base de datos admin. Me voy a fijar en las tablas y aquí tengo la tabla de empleados. Vamos a ver la estructura. Entonces, aquí tengo el ID del empleado y el ID del manager. Es una estructura bien similar a la que nos propone la inteligencia artificial. Voy a abrir el editor de queries y voy a pegar mi consulta.
La, la tabla, la tabla, la tabla temporal va a tomar el nombre de jerarquía y me va a dar un cierto ID, el nombre, en este caso, le estoy llamando name, voy a acomodar según y el nivel. Yo a los nombres de columnas siempre es conveniente ponerlos con minúsculas para no tener dificultades con los distintos sistemas gestores de base de datos, que algunos en general discriminan mayúsculas de minúsculas, y en algunos casos, cuando hay mayúsculas y minúsculas, obligan a poner el nombre de las columnas entre comillas dobles. De manera tal que colocando los nombres de las columnas en minúsculas, me evito ese inconveniente. Entonces, la tabla empleados, para mí es la tabla employees. Le estoy asignando un alias con la letra E. Entonces, employee-id es la clave principal de la tabla empleados. Name es el nombre. Y estoy adelante. Quiero obtener el nivel donde el manager -id sea null. Entonces, ese me va a dar el nivel 0. Al tener manager ID null, no tiene nadie por arriba. Entonces, ese es el que define el caso 0. Ahora bien, el resto de los empleados, Muchas gracias. adelante, Muchas gracias. necesito entonces las mismas columnas y el nivel va a ser el nivel anterior más 1. Entonces, ¿qué es J? Ya vamos a ver. ¿Qué? Va a ser un inner join con los valores anteriores que está recuperando de la tabla jerarquía, de la tabla temporal jerarquía. Fíjense que aquí estamos haciendo recursión. La misma consulta está generando la tabla jerarquía y se está consultando a sí misma. Esta consulta es una consulta recursiva. Nada más que aquí la jerarquía le damos el alias J y el manager-id es igual al ID del,
que sería, nosotros estamos usando employee-id como clave principal. ¿Mm? Muy bien. Entonces, sobre identifica quién es el manager y a ese le agrega un nivel. ¿Mm? Entonces, primero voy a, voy a consultar el contenido de la tabla employees para ver cómo están los datos. Selecciono la consulta, ejecución y vamos a visualizar los registros de la tabla employees. Tengo dos registros cabecera porque el manager ID es null y luego tengo la dependencia. En realidad tengo tres registros cabecera porque este también tiene null y luego tengo la dependencia aquí. Estos dos dependen de uno, el E5 depende del nivel del registro 2 y el 7 depende del empleado 6. En realidad estoy viendo que por la estructura solamente tengo dos niveles. Vamos a, vamos a ejecutar entonces nuestra consulta. Esta, esta estructura entonces es el CTE, es el Common Table Expression y además es recursivo porque dentro de él se está llamando a sí misma. Esto se va a ejecutar primero tomando los que tienen el ID de Manager ID en null y luego va a ir uniendo todos los registros que vaya encontrando en esta subconsulta que hace referencia al contenido de lo que va generando. Esta recursión finaliza automáticamente cuando no hay más registros a procesar. Entonces, usando ese CTE, configura lo que sería una tabla temporal y yo lo que ejecuto es la consulta sobre el nombre de lo que le asigna los resultados de esa tabla. Ahora voy a ejecutar toda la consulta. La consulta completa es el CTE más la consulta sobre el CTE jerarquía. Muy bien. Aquí tenemos algún inconveniente entonces con respecto a al CTE que lo está denominando. Vamos a ver.
Muy bien. Me está referenciando que no existe la relación de jerarquía, no está encontrando jerarquía como una tabla temporal. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Esta sintaxis, esta consulta, la hemos tomado directamente de la respuesta de la inteligencia artificial y vamos a analizar si la inteligencia artificial no está cometiendo algún error o no está teniendo en cuenta alguna opción que sería parte de la regla sintáctica o no del SQL de Postgres. ¿Mm? Muy bien, para ello voy a hacer lo siguiente, voy a, voy a abrir otro SQL y voy a buscar dentro del taller de base de datos. Vamos a buscar alguno de estos. Vamos a ver consulta. A ver, aquí está. Muy bien. Entre otras cosas, vamos a... Aquí está. Entre otras cosas, nuestra consulta, como es recursiva, tiene with recursive, que puede ser un motivo del cual no estaría encontrando en el join la tabla, ¿sí? Muy bien. Vamos nuevamente. With recursive. Ahora elegimos. Bien. Este es otro error, pero este error lo cometí yo. ¿Por qué? Porque jerarquía, yo estoy renombrando como ID el nombre de la columna. Y aquí lo que hice es ponerle el nombre de la columna, el nombre original que tiene la tabla. Entonces, si yo estoy renombrando la columna, esta columna no la está encontrando en jerarquía. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es que tengo que referenciar la columna con el nombre que tiene ahora la tabla temporal. Entonces, corregimos y vamos a ejecutar nuevamente. Entonces, tengo 3 empleados de nivel 0 que son cabeza de la jerarquía y tengo, en este caso, 4 empleados que están debajo de esos niveles que están en el nivel 1. Si yo sigo agregando empleados que dependen de otros, vamos a realizar ese ejercicio para probar que nuestra consulta es correcta. Voy a editar la tabla de empleados. Aquí voy a agregar un registro. Creo que no le puse autonumerado, entonces lo voy a asignar al valor de la primary key. Este va a ser el empleado 8.
es el empleado de 8 y voy a hacer que dependa del empleado 7. Entonces, para este caso, la consulta debería darme que para este empleado el nivel tiene que ser 2. Entonces, grabo, salvo los cambios y volvemos a nuestra consulta. Y ahora verificamos que el empleado 8 es de nivel 2. Entonces, cuando estamos en presencia de querer estructurar una cierta jerarquía, que puede ser en este caso dependencia funcional de empleados, el organigrama a través de la estructura de clasificación en gerencia, departamento, área. Entonces, cada uno de esos registros va a tener un padre al que va a referenciar, entonces cada uno de esos va a tener un nivel y podemos armar el árbol de dependencia usando el CTE recursivo que se emplea en este caso, la palabra clave es with. Si le quito el recursivo, me genera una tabla temporal que yo la puedo usar para hacer joins, para hacer subconsultas, sin ningún problema. Pero como vimos en este caso, la inteligencia artificial nos da la pauta del CTE, pero no alcanza a cubrir el detalle sintáctico que necesita cuando la operación es recursiva. Entonces, cuidado cuando es recursiva, necesita que se le indique con la palabra recursiva. Y si renombramos alguna de sus columnas, cuando hagamos referencia a la tabla temporal, la tenemos que hacer con el mismo nombre que le estamos asignando en la consulta. Muy bien. Continuamos entonces avanzando con algunos de estos ejemplos y teníamos que en el contexto de la gestión de usuarios y sus roles, se desea conocer si alguno de los usuarios tiene asignados todos los roles definidos. Voy a copiar y vamos a evaluar si nuestra inteligencia artificial nos puede resolver este problema, ¿sí? Le voy a dar el enunciado. Entonces, le voy a pedir si puede generar el código SQL asociado. Vamos a ver. Esto en álgebra relacional, en álgebra del modelo de Codd,
esto corresponde a una operación de división. Es obtener todos los registros en el cual alguna de sus columnas en alguna de sus columnas están presentes todos los valores de una cierta tabla. Entonces, ya vamos a ver entonces que está empleando me está haciendo una inferencia sobre la tabla roles y la tabla, ¿dónde está la? Bien, me está dando un ejemplo que está haciendo, como no le doy información acerca de la naturaleza de las columnas, la inteligencia artificial hace una inferencia y propone una cierta estructura de tablas para resolver el problema. Pero no me satisface la solución, fundamentalmente porque está usando los joins. Toda vez que se usa joins, la performance de la consulta decae porque tiene que usar tiempo para resolver esas uniones, esas relaciones de los joins. Muy bien, como no le di demasiada información, la inteligencia artificial me hace esta propuesta. Voy a ver cómo la puedo resolver a ese cociente empleando una estructura de consulta en principio más simple. Muy bien, voy a venir aquí a la base de datos. Voy a plantearme aquí. Yo tengo la tabla users. Users, select asterisco from users. Muy bien. Vamos a ver. Aquí tengo mis usuarios. Perfecto. Estos tengo la tabla roles. Me voy a fijar. Tengo definido 3 roles. Esos roles, administrador, operador y auditor. Perfecto. Y la tabla que relaciona los usuarios con los roles es la tabla user-roles. Voy a recuperar los datos de esa tabla y voy a visualizar que el usuario 1 tiene los 3 roles. El usuario 2 y 3 solo tienen un rol asignado. Entonces,
el cociente entre la tabla user role y roles, me tiene que devolver solo el usuario 1, porque es el usuario que tiene los 3 roles asignados. Entonces, aquí tengo select la tabla role, su columna es ID. Entonces, voy a seleccionar el ID de la tabla roles. Eso me va a devolver todos los IDs que figuran en el rol, sería 1, 2 y 3. Voy a validar entonces 1, 2 y 3. Y luego, de la tabla User Roles, la columna que quiero sería la columna Role ID. ¿Cuáles son los ID que tiene el usuario asignado? Role ID. Select Role ID. Entonces, si consulto, role, perdón, estamos, ahí están. Estos son los roles del 1 y después el rol del usuario 2 y el rol del usuario 3. Bien, pero ahora voy a combinar esto, voy a combinar estas 3 consultas. Esto es users, la columna de users es, voy a validar, es ID. Entonces, yo quiero identificar el ID de los usuarios que tienen asignados todos los roles. Entonces, si a esta consulta le voy a llamar, le voy a renombrar, y esa va a ser la tabla user. Esta es la tabla role y esta es la tabla user role. Entonces, de los usuarios, yo quiero los roles where el user role punto user ID sea igual al ID del usuario de referencia. Está actuando como una subconsulta. ¿Sí? Entonces, esto es una subconsulta que me devuelve todos los roles de un cierto usuario. ¿Qué usuario? El usuario que está referenciando aquí con la tabla U, que es la tabla de usuarios, ¿sí? Muy bien. Ahora, fíjense, aquí están todos los roles posibles. Si yo a todos los roles posibles les resto los roles del usuario, si el usuario tiene todos los roles, me va a dar vacío. ¿Por qué? Porque se eliminaron todos los roles. ¿Cómo se borra? ¿Cómo se elimina? ¿Cómo se hace con la diferencia? Entonces,
a todos los roles yo les resto los roles del usuario. Entonces, si queda vacío, quiere decir que ese usuario tiene todos los roles. ¿Y cómo hago ahora para validar que el usuario que yo tengo que mostrar es el que los roles no existen? Entonces, le digo, where, la condición, perdón, voy a seguir usando, voy a poner aquí, where, not exist. Si no existe ninguna fila, entonces quiere decir que yo tengo todos los roles. Muy bien. Esto nos debiera decir que el rol que nos tiene que dar es el rol 1. Vamos a validar. Vamos a poner entre paréntesis aquí y paréntesis al final. A ver. Y no le hemos mentido. Muy bien. Entonces, lo que sí uno tiene que tener cuidado es con estas cuestiones de la estructura de sintaxis. Entonces, toda la expresión esta va entre paréntesis porque es el resultado, van a ser las filas de esa subconsulta que está formada por la diferencia entre la primera consulta, que son todos los ID de los roles, con la segunda consulta, que son los roles del usuario particular. Y fíjense que not exist. Esto es cuando hablamos de SQL, hablamos de operaciones, podemos hablar de operaciones aritméticas, podemos hablar de operaciones relacionales, A menor que B, mayor igual, menor distinto. Hablamos de conectores lógicos para expresiones, and, or, not. Y hablamos también de predicados, dice. En el encuentro anterior decíamos, vamos a ver si lo tenemos. Aquí en consulta. Hablábamos del predicado all, donde decíamos que T era igual a all
las filas que venían de una cierta consulta. No estoy recordando. Hace un momento lo vi, pero no logro retener. Aquí. No, le dice T igual a all. All es un predicado. Tenemos que tener en cuenta que dentro de los predicados tenemos el exist, otro, el predicado es all, hay otro predicado any, exist, que nos permiten construir esta lógica pensando más en términos de lógica de predicado de primer orden. Code genera el modelo pensando en el álgebra relacional y el cálculo relacional. Con posterioridad surge el SQL. Entonces, una buena referencia o algo importante es SQL History. Primero se genera el modelo de datos relacional y después recién se crea el SQL. Vamos a ver quién creó el SQL. Aquí está. Gerda Koch. Entonces, apareció en el año 74. El modelo relacional lo crea Edgar Code, pero el SQL aparece en el año 74 y ha sido diseñado por Chamberlain y Boyce. Actualmente, bueno, esto está desactualizado porque la última versión estándar del SQL es la 2023. Entonces, un buen ejercicio sería SQL Standard History. Conocer la historia de la evolución del estándar de SQL. Decíamos que las primeras versiones aparecen en el año 74, se adopta como estándar en el año 86, la ISO lo adopta en el 87 y aquí tenemos, por ejemplo, este link, History of SQL Standard, y ahí vamos viendo cómo ha sido la evolución del estándar. ¿Cuáles han sido los aspectos más relevantes que se han ido agregando en las distintas versiones? Muy bien. Ahora vamos a este último problema,
en el contexto del data warehouse del problema 1, conocer la última y penúltima compra de cada producto. Muy bien, voy al administrador, voy a ver no tengo aquí ventas, no tengo productos. Voy a ver si en alguna de estas bases tengo alguna tabla que pueda usar. Bueno, no importa, vamos a crear una tabla simple nada más, así nos permite ver el ejemplo que estamos trabajando. Voy a crear una tabla, esa tabla va a ser la tabla ventas. Voy a definir las columnas. Las columnas, la venta va a tener su propio ID. Va a ser de tipos serial, big serial, para que sea autonumerado. Serial en PostgreSQL genera una secuencia que va a ir numerando automáticamente la clave not null y primary key. Además, vamos a tener que un producto va a referenciar un producto y ese producto va a ser un integer, un entero, integer. Not null no va a ser primary key, más bien es foreign key. De ese va a tener una fecha. El campo va a ser de tipo date, not null. Vamos a llevar la cantidad de productos que se vendieron. Voy a poner un integer. Epa, aquí date. Y aquí integer. Ahí que en el asistente hay que cliquear en la opción. Y finalmente un monto, un importe numérico. No. En la solapita del SQL voy a ir viendo, ya me crea la sintaxis que corresponde en código SQL para crear esa tabla. También en los constraints puedo agregar la foreign key a producto para manejar la integridad referencial. Pero a los efectos de este ejemplo que estamos haciendo, lo simplificamos para facilitar llevar a cabo la prueba del problema lo más rápido posible. Ahora yo voy a crear
y ya tengo mi entidad ventas. Entonces, ahora voy a poblar de datos la entidad ventas, insert ventas, into, y las columnas, el ID es autonumerado, la columna es producto-ID, la columna fecha, la columna cantidad y la columna importe. Esos son las columnas, y los valores los voy a, los voy a ir tomando aquí. Voy a decir el producto 1, la fecha, el día 1, el producto 1. Sí, perdón, es correcto, Juan, era monto. Se me ha ido la mente para el importe. Capaz que era mejor ponerle importe, pero el día 2 voy a poner tres ventas nomás para el. Me interesan las dos primeras, las dos últimas, digamos, la última y la penúltima. Le voy a poner ahí que estamos en el mismo mes, así el día 3, no hay problema. Vamos con la cantidad. Día 3. Perfecto. Esto es para la venta del producto 1. Y para hacerlo más rápido, vamos a copiar y vamos a poner el producto 2. No importa que sean las mismas fechas y los mismos valores, lo que me interesa obtener, por un lado, es la última y la penúltima compra, ¿sí? Venta, perdón, estamos hablando de venta. Entonces, voy a insertar ventas. Producto nomás le llamé. Muy bien, vamos a validar que estén todos nuestros valores. Ahí tenemos entonces nuestro registro de ventas, y conocer la última venta por, por producto,
sería la, voy a ordenar, order by fecha. Descending. Entonces, perdón, pero por producto. Aquí me va a aparecer mezclado. Entonces, primero es por producto. Producto lo voy a hacer ascending. En realidad, no es obligación por el ascending, por defecto es ascending, pero entonces, ahí tengo la última y la penúltima necesito. Bueno, entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Lo que quiero ahora mostrarles son, aquí había leído algo, window functions. ¿Alguna vez han usado alguna window function? Una función de ventana, digamos. Función ventana. Bueno, existen desde el estándar 2003. No sé bien PostgreSQL a partir de qué año la implementa, pero están definidas en el estándar 2003. Vamos a ver entonces una de las ventanas, funciones ventana, que es muy útil y es row number. Voy a numerar las filas. Over partition sobre sobre producto. Ah, perdón, coma asterisco. Vamos a ejecutar y vamos a ver qué nos devuelve. Tengo un error en la sintaxis. ¿Perdón? No, todo esto es la sintaxis del row number. Pero, bueno, no hay problema. Hay algo que no me estoy, que me estoy equivocando en la sintaxis. Voy a poner PostgreSQL, row number, porque vamos a over. ¿Dónde está la sintaxis? Vamos a ver si encontramos el mensaje aquí. Row number. Ah, perdón, el partition va dentro del
dentro del over. Over. Aquí está. El partition by producto. Ahí, veamos. Fíjense, el row number, primero lo ha hecho sobre al revés. Yo ordeno, le voy a quitar, vamos a poner aquí nomás. Ahí está. Fíjense, este sería el producto 1, 1, 2, 3, producto 2, 1, 2, 3. Va numerando, va cortando sobre, sobre el valor del producto. ¿Mm? Entonces, ahora, yo voy a querer numerar, pero en sentido inverso. Perdón, ¿qué me hace eco alguien? Ahí está. Ahora ya lo hemos muteado. Entonces, ahora, ese row number, yo lo voy a hacer sobre la subconsulta. Le voy a agregar, a ver si order by producto. Perdón, aquí. Asterisco. ¿De dónde voy a sacar eso? From. Voy a poner entre paréntesis, select asterisco from ventas, order by, voy a numerar, pero voy a numerar ya con las filas ordenadas por producto y por fecha de manera descendente. Entonces ahora select asterisco from. Lo más probable es que me vuelva a dar error, pero ya vamos a ir viendo por qué. Entonces, en general, me dice from. Cuando uno usa una consulta como tabla, en general hay que ponerle un alias para que lo tome con ese alias a los datos y ahí lo... Entonces, ahora sí, el producto 1, el producto 2 están ordenados por fecha y el row number está creciente en términos de la fecha. Y yo decía que quería las dos últimas, las dos últimas ventas. Entonces, le doy un alias le llamo orden a la numeración. Ahora la columna es orden. Vamos a ver where orden menor que 3.
porque son las dos últimas. Ejecutamos y aquí tenemos el inconveniente que el alias que le está dando al nombre de la columna todavía no está definido hasta que se ejecuta. Y yo lo que estoy queriendo usar como filtro de esa consulta. Entonces, para eso ponemos otro nivel de consulta. Para ello cierro la consulta y pongo select asterisco from. Y a este le doy el otro alias en donde el orden sea menor que 3. Ya la columna de la numeración con la función Windows de row number va a llevar el rótulo orden, el nombre de esa columna. Y ahí tenemos las dos últimas ventas para cada uno de los productos. Entonces, la idea es de este encuentro ha sido fundamentalmente presentarles el CTE y los predicados exist, not exist, también recordar el predicado all, también existe el predicado any, y luego cómo poder usar una de las funciones Windows más representativas, en este caso, row number, que nos permite resolver este tipo de problemas. Con el CTE, con el with, yo podría definir alguna de estas subconsultas. Por ejemplo, este select, ponerlo dentro del with y from, el nombre, el rótulo, el alias que yo le dé y poder resolver de manera más legible este problema, porque si no tenemos muchas consultas anidadas. Muy bien. En lo que nos queda, a ver, ya no tenía más problemas. Estos eran los problemas que tenía previsto que desarrollemos. Lo que le voy a mostrar ahora tiene que ver con una estrategia para diseñar, especificar un esquema de datos en un lenguaje específico de dominio que nos facilite razonar en términos de la naturaleza del problema y no estar pendientes de las cuestiones sintácticas para crear las tablas. Si yo me ubico, por ejemplo, y pongo botón derecho en scripts, create, aquí tengo la sintaxis SQL para crear esa tabla. Entonces, fíjense que aquí está serial, Big Serial, originalmente le había dado el nombre al tipo de dato y es un entero grande con una secuencia
con una secuencia definida donde el valor por defecto es nextval, va incrementando. Nextval lo va incrementando esa secuencia. No me quiero olvidar de algunas cuestiones interesantes que si yo necesito generar una serie de valores, de 1 a 100, eh, eh, no me estoy acordando muy bien, no hay problema porque siempre podemos recurrir PostgreSQL, generate series. Aquí está, qué extraño. Vamos a ver. ¿Qué es el error que estamos cometiendo? Generate series. El start, el stop y el paso. Pero el paso está entre corchetes de manera tal que es opcional. Vamos a ver. Ah, bien, ya sé. Generate series. Del 1 al 10. Ahí está. Muy bien. Sobre eso me genera las secuencias. Yo le puedo llamar orden o le voy a llamar num y puedo usar las funciones agregadas. Voy a sumar esto. Necesito, probablemente me pida que le dé el alias a la tabla, a la subconsulta. Esa es la serie. Y estoy usando una función agregada para calcular el valor. Existen muchas funciones que uno puede usar para resolver los problemas. Eso, si venimos aquí al catálogo, bueno, en el esquema, en general no tenemos nada, pero venimos al catálogo y dentro del catálogo venimos al catálogo de PostgreSQL y venimos al apartado de funciones y ahí vamos a tener todas las funciones que están disponibles para resolver distintos problemas, distintas cuestiones que nosotros se nos puedan presentar. Bueno, muchas veces antes de ponerse a trabajar uno a resolver algún problema, primero lo que tiene que hacer es venir y buscar en el conjunto de funciones que nos provee PostgreSQL
Por ejemplo, en este caso, si necesitábamos generar una secuencia de números, bueno, ya está la función disponible y aquí tenemos 3067 funciones que hacen distintas cuestiones para calcular la longitud de un texto, para comparar, por ejemplo, aquí tenemos para trabajar con figuras geométricas, para trabajar con strings, con variables, con funciones trigonométricas, eh, con XML. También tenemos una variedad y una cantidad importante de funciones para manejar fechas, para manejar los datos de tipo fecha, para comparar, para calcular a partir de una fecha, sumarle cantidad de días y obtener la nueva fecha. Muy bien. No quería dejar pasar sin comentar que tenemos disponible esas funciones para resolver distintos problemas que se nos pueden ir presentando. Lo que ahora les estaba diciendo es que vengo aquí en docentes, tengo, tengo aquí un esquema, lo voy a borrar, voy a usar drop cascade. Drop es la palabra clave para objetos, eliminar objetos de la base de datos. Create es para crear y alter es para modificar. Aquí estoy eliminando el esquema CMI y voy a cerrar estas ventanas SQL que tengo abiertas para permitir abrir otra, no se me ponga lenta la máquina. Y lo que vamos a hacer ahora a continuación, decíamos que empleando un lenguaje específico de dominio, íbamos a crear un esquema de base de datos en el cual centremos la atención en el dominio del problema, no en los detalles de sintaxis para crearlo. Epa, lo que me temía sucedió, se me bloqueó. Voy a ir cerrando. No se está recuperando. Voy a cerrar el pgadmin. Hoy en día, como estábamos viendo, si uno no recuerda estrictamente la sintaxis, siempre puede venir y consultarla en los manuales, de manera tal que el esfuerzo de memorizar las estructuras sintácticas ya no es necesario hacerlo. Si uno tiene el concepto de lo que quiere llevar a cabo, puede indagar sobre la... Vamos a abrir nuevamente entonces el pgadmin y la propuesta es usar un lenguaje específico de dominio que yo le he llamado
Eudes L. Y ahora se los voy a mostrar cómo es la estructura. Voy a ubicarme en la base de datos docentes. Voy a abrir una ventana SQL, un query tool, y voy a proceder a buscar la definición de un cierto esquema de datos. Vamos a ver. C. Desarrollo, DDS, esquemas. Por ejemplo, aquí tengo un esquema de inventario. Estas serían las entidades que se corresponden con una aplicación para un sistema de control de inventario. Voy a eliminar esta primera parte que esto es programación en Python. Estaba jugando un poco y el verdadero esquema está aquí. Entonces, para definir una cierta entidad del dominio del problema, definimos la entidad, el nombre de la entidad, los atributos, en este caso nombre, varchar 40, único, las restricciones que pueden tener esos atributos. Aquí la voy a poner entre paréntesis a las restricciones. Y si tiene alguna relación, tenemos que informarla en el rótulo relación. Por ejemplo, país es una entidad independiente, en cambio provincia tiene sus propios atributos, se relaciona con país. Localidad se relaciona, tiene sus propios atributos, tiene sus propias restricciones. Y tiene sus relaciones. Esto mismo vamos definiendo para cada una de las entidades del dominio de nuestro problema. Definimos el nombre, definimos los atributos, definimos la restricción y definimos la relación. ¿Con quién se relaciona? Por ejemplo, tenemos una entidad como producto, tiene sus propios atributos y se relaciona con tipo de producto, con tipo de IVA, con una cierta unidad de medida. Y así vamos definiendo la ubicación de un producto. La producto ubicación relaciona el producto con la entidad ubicación, el stock, el producto con la ubicación también, la cantidad de elementos que hay de ese producto, y así vamos definiendo las distintas entidades del dominio de nuestro problema. El mayor tiempo se demora, se toma creando el modelo de datos que vamos a trabajar en el dominio de nuestro problema. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos venta como entidad cabecera, y detalle venta es una entidad que depende de venta, pero es una entidad débil.
Entidad es cuando dice entidad es una entidad fuerte, significa que tiene existencia propia. En cambio, cuando una entidad es débil, su existencia depende de la existencia de otra entidad. En este caso, detalle-venta existe solo si existe venta. Si no existe venta, detalle-venta se tiene que eliminar, ¿sí? No puede existir si no tiene una venta de la que depende. Muy bien, así vamos definiendo todas las entidades para hacer los movimientos y en general las entidades que son detalle dependen de otra entidad y esas son entidades de tipo débil. Una vez que nosotros tenemos ya especificado nuestro esquema de base de datos con esta estructura, con esta sintaxis, le voy a llamar stock. Entonces, dentro de esta base de datos que estoy llamando docentes, voy a crear un esquema que sería un espacio de nombres en donde van a estar alojadas las tablas y le voy a llamar stock y van a estar creadas todas estas entidades. Entonces, vamos a ejecutar esta función, crear esquema de datos. Muy bien. Vamos a ver en dónde se ha producido un error. Fíjense que cada uno de esos bloques tiene su create table asociado. Para cada uno de las entidades que hemos ido definiendo, se va generando la respectiva sentencia SQL para crear esa tabla. Entonces, ahí están los detalles de sintaxis y vamos a ver dónde está el error. En detalle, aquí en detalle compra. Muy bien. Vamos a... Por las dudas, porque no estoy seguro cuál es el detalle compra, ¿sí? Voy a quitar la voy a quitar a la entidad para no demorarme en el análisis. Voy a quitar, probablemente el problema esté surgiendo aquí con esas entidades débiles. Por el momento las voy a quitar a los efectos de poder visualizar el resultado. ¿Qué tal, querido profesor? Hola, ¿cómo están? Listo. ¿Algún inconveniente está teniendo la definición de entidad débil? Ya lo vamos a chequear. El esquema, refresco y tengo el esquema stock. Dentro del esquema stock tengo el apartado de las tablas. Dentro del apartado de las tablas están todas las tablas que yo definí. Entre ellas estaba producto. Producto tenía tipo de producto, tipo de IVA, unidad de medida, como foreign keys.
Entonces, están definidas las columnas y están definidas las restricciones de foreign key, la restricción del nombre y su primary key. A la vez que genera las tablas, este script también me ha generado las vistas correspondientes a cada una de las tablas, de manera tal que, por ejemplo, producto, entre sus columnas, tiene los ID de la foreign key, pero además también tiene asociado el nombre del tipo, hasta el nombre del tipo de producto. Tiene el tipo de IVA y tiene el nombre del tipo de IVA. Tiene la unidad de medida y tiene el nombre de la unidad de medida. Si pongo el script que ha creado, voy a tener cada una de las columnas con su respectivo alias, con mayúsculas y minúsculas, con comillas dobles, para que esta es la vista que yo quiero que tenga esa entidad hacia el usuario. Y fíjense que ya están resueltos también los distintos joins. Cuando yo le dije que la entidad producto se relacionaba con tipo de producto, con tipo de IVA, con unidad de medida, el script automáticamente me ha creado la sentencia para que se genere esta vista con los distintos joins asociados. Eso es posible. Aquí tenemos, en este caso, tengo un esquema auditoría. En este esquema auditoría, dentro de las funciones, tengo en base al lenguaje procedural de PostgreSQL, que es compatible con el de Oracle, el PL/SQL, yo tengo una función que se ejecutaba. Aquí teníamos el nombre, decía crear esquema datos. Crear esquema datos. Esta, voy al script que lo genera y vamos a analizar un poquito cómo es el tema del PL/SQL. El PL/SQL es un lenguaje procedural que permite ejecutar secuencias, selección e iteración combinando con sentencias SQL. Fíjense, yo le pasaba el nombre del esquema y el conjunto de entidades que deseo que se generen como tablas. Entonces, lo primero que genera es un string con la sentencia que va a crear el esquema si no existe. Dice, create schema if not exist. Y le paso la ubicación del parámetro para que cuando yo ejecute este comando con la sentencia execute format. Format es una función de PostgreSQL que sobre el texto comando le embebe el nombre del esquema que le estoy pasando, que era, yo le dije create stock. Entonces, ese es el esquema que va a crear. Entonces, está ejecutando la secuencia y
está ejecutando el comando SQL. A continuación, ejecuta una sentencia SQL tomando el conjunto de entidades, que era una estructura que estaba delimitada por las llaves, y lo transforma en un array. Entonces, a continuación, para cada una de las entidades contenidas en ese array, esto ya es una iteración en lenguaje imperativo, para cada una de las entidades en el array estructuras, va a iterar, y si la longitud es mayor que 1, o sea, si hay contenido, va a crear la correspondiente tabla para ese esquema y para esa entidad, y va a crear la correspondiente vista asociada a esa entidad. Entonces, aquí está en pocas líneas, tenemos desde el begin al end, aquí tenemos la instrucción que crea el esquema en base a un parámetro que le hemos pasado, y luego la estructura que convierte ese texto de entidades entre llaves, lo convierte en un array para ir recorriendo cada uno de los elementos de ese array, y para cada uno de los elementos del array va creando su respectiva tabla y su respectiva vista. Entonces ahora vamos a centrar la atención en crear tabla y crear vista. Crear tabla es una función que básicamente esa estructura de la primera parte le va a sacar el nombre de la tabla, cuando decía entidad, y el nombre, ese lo toma. Luego va a tomar los ítems. Los ítems son las tres partes que compone esa estructura: atributo, restricción y relación, y va a comenzar a trabajar sobre estructura, es decir, este ítem era de tipo rótulo, de tipo atributo, entonces voy a procesar los atributos. Si este tipo, el rótulo es relación, entonces voy a procesar las relaciones, y si es restricción, voy a procesar las restricciones. Cada uno de estos rótulos ejecuta una función que resuelve la sintaxis correspondiente, y fíjense que al final genera create table, el nombre del esquema, el nombre de la tabla. Por defecto le pone la primary key ID, serial, not null. Y fíjense que aquí arriba tengo la restricción por primary key. Ya le estoy especificando, y genero la sentencia create completa para que se ejecute aquí con esta instrucción execute consulta. Los detalles de cómo se resuelve la sintaxis de los atributos, de las restricciones, de las relaciones, están encapsuladas en cada una de las funciones, donde va a relacionar las tablas, donde le va a poner la foreign key,
donde va a crear la sintaxis para la restricción y donde está creando, aquí está creando los atributos. Los atributos en general se definen de manera directa y fíjense que aquí le está agregando atributos de auditoría. Este atributo si es habilitado, deshabilitado, creado por, modificado por, creado en, created at, de tipo timestamp. Timestamp es un tipo de dato que combina fecha y hora, y por defecto, default, now. Por defecto, asume la fecha del sistema. De manera tal que yo no necesito estar asignándole valor al created at, al updated at, porque solo el sistema gestor de base de datos le va a asignar a estos campos, le va a asignar el valor now cuando se ejecute la operación sobre el registro. Muy bien. Entonces, mi interés aquí era mostrarles cómo podemos crear procedimientos muy complejos empleando el PLSQL, que es el que combina secuencia, la secuencia de operaciones, la iteración sobre las estructuras y las operaciones de selección con el if. El if es else y un if, estos serían if anidados, y termina todo con la estructura endif. Entonces, esto es posible crear funciones que nos acompañen en la administración, en la gestión de la base de datos con este lenguaje procedural. PostgreSQL, además del PLSQL, también admite como lenguajes para programar dentro de las funciones, admite Python, admite Java como lenguajes script para crear procedimientos. Ya voy a coordinar aquí está presente Sebastián, voy a coordinar para poner a disposición el código que yo he denominado EUDES-L, es End User Data Specification Language, que es el que les estoy mostrando. Les voy a poner a disposición el fuente para que aquellos que quieran usarlo, lo puedan usar. Si lo quieren modificar, si es código abierto, pueden hacer uso libre del mismo. Muy bien. Eso es lo que tengo previsto entonces para el día de hoy. Voy a dejar de compartir. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, alguna observación? ¿Quiere preguntar algo? Estoy disponible para lo que les interese conocer, aprender. Voy a detener la grabación